Buenos días. Damos inicio a la octava actividad, ¿no es cierto?, dentro del ciclo Pensar y hacer diseño en la Universidad de Chile, organizada por el Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. En el día de hoy nos corresponde realizar dos actividades, las cuales son muy interesantes de lo que es el quehacer académico. Una de ellas, ¿no es cierto?, centrada en el acto de presentación y lanzamiento oficial en la universidad y para todo el mundo del diseño, del libro Todos Juntos, Iconografía de la Contracultura en Chile, 1964-1974. En segundo lugar, el día de hoy vamos a tener una actividad referida a la difusión de una investigación sobre sustentabilidad y diseño como identidad y patrimonio cultural, la Tejuela Chilota. En el caso de esta primera actividad, la presentación del libro, van a participar en ella, y agradecemos su presencia, la profesora Elga Peralta Gamboa, docente de la línea de teoría de la Escuela de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, quien es doctoranda en Estética y Teoría del Arte en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Jenny Abud, diseñadora, editora de Ediciones Fulgor y coordinadora de la carrera de diseño de la Universidad Diego Portales. También participa Roberto Oces, diseñador, magíster en edición y coordinador del diploma en diseño editorial de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo en nuestra universidad, y quien además es académico de nuestro departamento. Mauricio Vico, quien es el autor del libro, cerrará, ¿no es cierto?, la actividad de hoy, ¿no es cierto?, con su presentación, quien es licenciado en Estética de la Universidad Católica, es doctor por la Universidad de Barcelona y profesor asociado, ¿no es cierto?, de nuestro departamento. Dejo con ustedes entonces, en primer lugar, a Elga Peralta. Muchas gracias, Juan Carlos. Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Todos Juntos, Iconografía de la Contracultura en Chile, periodo 1964 a 1974, del académico e investigador del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Mauricio Vico. Bueno, pienso que presentar un libro siempre es un honor, un desafío y una responsabilidad, por lo menos. Así que ahora, en primer lugar, me siento muy honrada de ser la presentadora de una obra contundente como esta, la que a la vez me plantea un desafío a mí también, de ser la encargada de introducir ante ustedes, ante este auditorio virtual, una obra de esta talla, como Todos Juntos. Que a mi parecer es una obra fundamental, necesaria para todos los interesados y las interesadas en temas de diseño, de historia, de patrimonio y de muchos otros ámbitos, todos de nuestro interés. Una obra fundamental para la divulgación de estas ideas, tanto para las antiguas generaciones, como nosotros, ¿cierto? Y tanto como para las nuevas generaciones, que ojalá hoy estén representadas en este auditorio virtual. Entonces, bueno, ya abordando mi responsabilidad en esta jornada, debo decir que el libro aquí en cuestión, Todos Juntos, Iconografía de la Contracultura en Chile, el que tempranamente tuve la suerte de acceder, desde la portada, desde su entrada inicial, incluso desde su objetualidad, ejerce un cierto poder hipnótico en los despistados o las despistadas lectoras, ya que nos conmina, o mejor todavía, nos convoca nuestra atención, hablándonos de múltiples maneras, en diferentes lenguajes, captándonos de manera tal que simplemente no podemos dejar de atenderlo, dejar de mirarlo. Lo tengo acá. Algo en ello nos atrae y nos captura.
Y es que se podría decir que este libro es un libro psicoactivo, que desde la entrada nos anuncia o nos advierte de su contenido. Un cuerpo ensayístico de extenso aliento, producto de largas meditaciones, como nos comparte su autor, abundante en análisis y reflexiones críticas, abundante en un acervo, en un material documental y de procesos dialógicos que se nos comparten con holgura y madurez, llevándonos a divagar, a transitar, transportándonos consigo a un periodo que, aunque cercano todavía, en términos de tiempo cronológico, aparece lo suficientemente distante como para desconocerlo o para permanecer remoto en la memoria. Todos juntos, iconografía de la contracultura en Chile, nos retrotrae a una época pretérita que en muchos sentidos nos es desconocida, nos es misteriosa, nos es recóndita. Un tiempo pasado que las décadas posteriores, plagadas de acontecimientos y traumas, de alguna manera contribuyen a desdibujar este periodo y le confinan a cierta dimensión a veces mítica del discurso, los años 60. En este sentido, Todos juntos se instala a contracorriente, busca, teoriza, rastrea, muestra este periodo, lo revela. Desde su primera frase, Todos juntos, nos habla de un tiempo otro, y lo hace con toda propiedad, con argumentos, con imágenes, con portadas, con carátulas, con afiches. Dispone de las ideas y del registro, de las imágenes, y compone así esta iconografía de la contracultura en un Chile situado histórica y estéticamente entre los años 1964 y 1974, años álgidos de un tiempo al que no siempre tenemos acceso. Y esto funciona como una actualización. Yo lo leo como una actualización, como un refresh, como un refresco para la memoria, una memoria colectiva, una memoria gráfica, una memoria popular, que funciona como un patrimonio común, un patrimonio compartido por los pueblos, por las personas, y que en esa dimensión hace sintonía o entra en sintonía, en resonancia o ricorsi, con un tiempo nuevo que está comenzando a emerger en nuestra sociedad. Y ese, para mí, es otro de los efectos excepcionales que tiene este libro, y con esto quisiera terminar. El carácter y la energía de esta obra nos enseña en la doble acepción de enseñanza y también en su acepción de develamiento, de revelación, y nos insta, nos motiva, nos instala a un devenir de las ideas, del diseño, de la política, de la praxis, de las experiencias como sociedad chilena que hemos vivenciado, que aunque en principio pareciera a simple vista o a primera lectura distante en lo oficial, sigue siendo una parte viva y constituyente de una realidad que me parece del todo contemporánea y que a lo largo y ancho de esta obra monumental, todos juntos vamos a vivir. Muchas gracias. Bien, quisiera a continuación dar la palabra a Jenny Abud, quien es diseñadora en comunicación visual, licenciada de la Universidad Tecnológica Metropolitana, magíster en edición y diplomado en docencia de la Universidad Diego Portales, quien en el año 2006 y 2018 obtiene el premio Hamster Corée y desde el 2018 hasta el 2013
Se desempeñó como directora de arte y diseño de 8 libros editores. En el 2019 obtiene el premio Chile Diseño en la categoría Diseño de Información y actualmente es docente de la Escuela de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales y editora de Fulgor Ediciones, quienes editan la presente edición. Bienvenida, Jenny. Gracias, Helga. Bueno, es un gusto estar acá. Encuentro como una celebración, ¿cierto? A propósito del libro. Bueno, yo soy diseñadora, pero hoy día estoy como editora, ¿cierto? De Ediciones Fulgor, presentando el libro de Mauricio. La semana pasada estuvimos en la feria del libro de Talca, en un conversatorio también ahí con Mauricio hablando sobre el libro. Y habían varias reflexiones, ¿cierto? Que sería interesante verlas ahora. Me llama la atención, ¿cierto? Que aquí tenemos un grupo de diseñadores, en este caso que nos conocemos de antes, ¿cierto? Con Mauricio hemos realizado proyectos editoriales a propósito de lo que habla Helga en el contexto de 8 libros, ¿cierto? Y la verdad que hay una experiencia previa, eso es lo primero. O sea, no es que nos hayamos conocido hace 2 años, ¿cierto? Y Mauricio me dice, bueno, vamos a publicar esta obra. No, esto es un trabajo, digamos, de amistad, digamos, de trabajo también, cuando diseñé los libros, ¿cierto? Un grito en la pared, que a propósito gana el premio Altazor el 2010, que ahí fue un honor, digamos. Y de ahí creo que ahí se generó una conexión interesante con Mauricio a propósito de conocernos, ¿cierto? Es importante conocer en este caso al autor y viceversa, y me conoció como diseñadora y hoy día como editora. Creo interesante el trabajo que hace Mauricio a propósito de cómo inicia los proyectos editoriales, ¿cierto? Para los que nos están escuchando que quizás no son del ámbito ni profesional del diseño o quizás de las publicaciones, sino más bien estudiantes en formación. Es interesante la cadena del libro a propósito de cómo se inicia y cómo termina, ¿ya? Hoy día no está terminando el libro, hoy día está empezando el camino para los lectores. O sea, podríamos decir que el libro no tiene un recorrido con un final, digamos. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras bibliotecas y el libro sigue viviendo ahí. Y hay libros que duran 100 años y hay libros que permanecen, ¿cierto?, en los espacios más íntimos y quizás desaparece de manera física, pero queda en el recuerdo. Bueno, así es como por lo menos yo visualizo los libros, ¿cierto?, con recorridos largos. Y Mauricio, lo que más me llama la atención de él es cómo inicia un libro, ¿ya? O sea, por un lado hay, como dice Helga, una memoria, hay un espacio, ¿cierto?, que fue escrito, que fue vivido por algunas de ustedes, y luego Mauricio toma ese espacio, ¿cierto?, y lo construye y lo relata a partir de, obviamente, la escritura y de ese ojo, ¿cierto?, que tiene de coleccionista, en donde va articulando imágenes y nos van contando una historia. Eso para mí es una admiración muy grande y como, digamos, editora ya desde el año pasado de Fulgor, para mí ese fue la gran iniciativa, ¿cierto?, de partir con un primer libro, un primer libro que fuese de Mauricio y que tuviese esa mirada. ¿Y por qué hago hincapié en ese inicio? Porque hay algo que quizás es el sello que tiene este autor, que tiene que ver con el lector, la lectora. O sea, el pensar no solamente en que voy a construir un espacio, una memoria, sino también quién lo va a leer. O sea, a quién va a ir dirigido, ¿cierto? Y cómo va a recibir esa información. Y eso es muy interesante. O sea, no sé si todos las autoras, digamos, piensan al punto de conectarse directamente con un lector o una lectora. Bueno, ahí es donde digamos tenemos mucha sintonía, porque es un poco el sello que como diseñadora lo he practicado, digamos, y lo he pensado mucho. ¿Cómo conectarme con el que está leyendo al otro lado? En donde el formato puede ser hoy día un libro impreso como nos convoca, mañana puede ser una fotocopia, un libro digital, el soporte, ¿cierto?, que entre comillas ha sido bastante conservador, pero ha ido mutando un poco.
no es, digamos, el centro es la conexión, creo yo, con que nos conectamos con el que está leyendo. Y ahí parte un poco el recorrido de, creo yo, todas las obras que ha realizado Mauricio. Y por eso tienen, como dice Elga, ¿cierto? Esta hipnosis que te generó, digamos, porque pasa a veces que está en la portada, a veces está en el contenido, pero siempre está presente. Voy a compartir pantalla. Espero que la tecnología nos acompañe, ¿ya? Es difícil tener digamos, un lanzamiento en donde estemos en una versión virtual, ¿cierto? Generalmente nosotros y nosotras nos encontramos en un espacio común, seguramente si hubiese sido en la FAU, Juan Carlos, hubiéramos estado ahí en el auditorio, que es muy precioso, ¿cierto?, de la FAU, y nos hubiera convocado al final de esa celebración, ¿cierto?, un vino de honor, y terminamos conversando y celebrando y visualizando de manera, digamos, física el libro. Entonces hoy día se nos presenta un primer desafío que yo espero se pueda solucionar por una parte, digamos, entender el libro en su formato, y obviamente cada uno va a describir de la manera en que pudo conectarse con esta publicación y obviamente con el autor. El fondo de pantalla que está, o el fondo, digamos, de este libro son en centímetros, ya quiere decir que cada cuadrado es 1 centímetro, por lo tanto ahí uno puede visualizar el formato de 20,5 por 25,5, tiene, digamos, un lomo bastante generoso, porque Mauricio no solamente nos cuenta la historia, sino que nos cuenta el detalle de la historia. Ya ahí tuvimos una conversación interesante a propósito de la cantidad de páginas, nos pasamos un poco, pero una buena editora tiene que celebrar que se pase y no ponerse a alegar. Bueno, acá está todo el trabajo, obviamente, desde la autoría, pero también desde la dirección de arte de Roberto, quien después ahí nos puede dar reflexiones. Es un libro que tiene pausa, ¿cierto? O sea, no es una entrada, eh, digamos, conservadora para nada. Aquí está, digamos, bastante interesante, muy, muy visual, ¿cierto? Y a medida que uno va navegando por el libro, ¿cierto?, se va encontrando obviamente con una estructura que está armada de 5 capítulos, y estos capítulos a su vez tiene subcapítulos. Muy interesante cómo uno parte, ¿cierto? Hay un concepto que es de la estructura lineal en términos de edición, pero también uno podría tener una estructura traslapada en el sentido de cómo va articulándose una gráfica en torno a esa historia. Por lo tanto, es un libro que, como reflexionábamos con Mauricio la semana pasada, eh, así como hay diversos tipos de libros, también hay diversos tipos de lectores y lectoras. Hay lectoras, ¿cierto?, que se adentran más en los contenidos, y hay otros y otras que se incluyen más en los aspectos, ¿cierto?, visuales. Entonces, por ejemplo, esta doble página en donde yo tengo una historia, y esa historia también está condicionada, ¿cierto?, por una imagen, y a su vez la imagen tiene una lectura de foto. Ese ejercicio que pareciese que fuese tan común, en realidad es complejo. Es complejo porque al final estamos entregándole a este lector, ¿cierto?, una diversidad de formas de aprendizaje y de lectura. Hay personas que son mucho más visuales, ¿cierto?, en donde la imagen la van a recordar por sobre la historia. Hay lectores que esta lectura de foto que está acá abajo es súper relevante, y pasan recorriendo el libro y navegando por esa historia a partir de la lectura. Lo que ocurre ahí, digamos, no es azaroso, es algo que obviamente es el sello del autor en este caso, y por eso lo llamamos un libro ilustrado. Quiere decir que hay un texto que, acompañado de esa historia, ¿cierto?, aparecen imágenes, que esas imágenes obviamente son el trabajo de la curatoría del propio autor. Ahí la edición, digamos, pasa en un segundo plano, porque en este caso ya venía muy bien articulado. Así uno puede encontrarse con distintos paratextos, ¿cierto? Ciertas lecturas que van construyendo la historia. Siempre he visto, porque a mí me gusta bastante que ver cómo toman los libros las personas, es como una especie de placer oculto, digamos, cómo es la primera vez que llega el libro, la historia de
esa persona, qué le parecen las imágenes, qué le llama la atención, ¿cierto? Y siempre ha habido una suerte de admiración en torno a cómo se va articulando las imágenes, ¿cierto? A veces las imágenes nos van a transmitir no solamente lo que aparece acá como una historia, sino que también una vivencia. Y eso yo por lo personal lo celebro bastante. Quizás acá hay ciertas generaciones que recuerdan ese momento de haber visto esa gráfica, ¿cierto? Y por lo tanto se conectan con la historia de otra manera a partir de la experiencia. La verdad que es un agrado editar una publicación en donde la tipografía, ¿cierto?, juega un rol fundamental. Se nota, digamos, de que funciona bastante bien en términos de lectura. También como edición es un desafío, ¿cierto?, el poder tener un libro que no aburra, como dice Elga, ¿cierto?, que sea un aporte, en este caso a las lecturas. Y eso pasa, ¿cierto?, por la construcción de todas las partes, ¿cierto?, que les señalaba en torno al libro. Hay, digamos, una suerte de páginas bastante emblemáticas que hablábamos en algún momento, ¿cierto? Como esta construcción no solamente de la gráfica, sino que también de la música, ¿ya? La música también y los movimientos son parte de este libro. También un recorrido, ¿cierto?, por la historia quizás de un libro anterior que se trae acá y se vuelve a profundizar o se vuelve a ver desde otra perspectiva. También hay imágenes que son bastante icónicas en términos de nuestra disciplina, ¿cierto?, del diseño. En fin, o sea, es realmente fue un trabajo en lo personal muy gratificante, pero también siento que fue un aporte, y es un aporte, como hablaba Elga, a propósito de los futuros diseñadores, los futuros historiadores, qué sé yo, que vienen a articular y vienen a contar una historia que Mauricio, ¿cierto?, logra construir de una manera bastante atractiva. Así que, bueno, espero que tengan la oportunidad de ver este libro, ¿ya? Es un libro que en formato es bastante amplio, por lo tanto las imágenes aparecen muy bien y hay ciertos guiños, y ya como para terminar un poco la descripción, ¿cierto? A partir de la edición, lo interesante que es en este pequeño paratexto, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver ahí, Ujú. donde uno ve, ¿cierto?, que el autor se esmera no solamente por contar un contexto, ¿cierto?, estético, sino que también el trabajo, ¿cierto?, fino de señalar quién lo diseñó o quién fue el artista o similar, y además el formato, ¿ya? Muchas veces los proyectos editoriales solamente son este pequeño espacio de construcción. Entonces, además, no solamente uno puede visualizar las imágenes, sino que también las puede contextualizar desde la autoría, y algo tan importante que hablábamos con Mauricio del formato, ¿cierto? Es como cuando a veces uno tenía clases de historia, ¿cierto, Elga? Y nos citaban una obra, y esa obra en nuestro imaginario la teníamos planteada en un formato muy pequeño, pero en realidad es una obra gigantesca o más pequeña como uno se la imagina, en fin. Así que hasta esas sensibilidades uno puede encontrar acá. Yo los invito a que lo puedan revisar desde las bibliotecas, en los espacios universitarios, que en algunos lados ya está. También está obviamente a la venta. Sin embargo, igual acá celebramos también que somos académicos y académicas, así que también hay otras formas de conectarse con el libro. Y lo más importante obviamente es que ustedes lo puedan disfrutar y que sea un libro de consulta. Y también, ¿por qué no pensar un libro familiar, ¿cierto? A propósito de la conexión con los padres, ¿cierto? En el caso de los jóvenes, que ellos vivieron esa época, ¿cierto? Y saben perfectamente desde su mirada qué es lo que ocurrió, digamos, y seguramente van a recordar algunas de estas imágenes o portadas de libros, de revistas, etc. Así que bueno, muchas gracias, Mauricio, por elegirme como editorial, digamos. Celebro totalmente que sea el primer libro, y espero un primer libro, ¿cierto?, de varios,
puedes hacerlo acá en Ediciones Fulgor como el otro editorial, no pasa nada, seguimos siendo amigos porque pareciera que son mucho más relevantes e importantes, pero bueno, sumarnos al carro de las felicitaciones y la celebración que hoy día nos convoca, Mauricio. Gracias, Jenny, por tus palabras. Elga, ¿sí? Sí, muchísimas gracias, Jenny. Y ahora invito a Roberto Voces, diseñador de la Universidad Tecnológica Metropolitana, magíster en edición de libros de la Universidad Diego Portales, máster en industrias editoriales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, quien en el 2006 y 2018 obtuvo el premio Amster Coré y en el 2009 fue finalista del premio Chile Diseño. Actualmente es académico e investigador del Departamento de Diseño de la FAU de la Universidad de Chile, donde coordina el diplomado en diseño editorial. Autor de los libros Manifiesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Ilustrada en el 2008, Una Fuente de Luz el año 2016 y Orígenes de la Tipografía en Chile el 2017, quien ha diseñado la fuente Biblioteca, tipografía institucional de la Biblioteca Nacional de Chile, y es director del portal de tipografía Chile Andes. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, había olvidado que estaba tan lindo el libro. No sé por qué, pero ahora me pasó que cuando lo mostró Jenny me llegué a emocionar porque yo la última parte, yo no diseñé todo el libro, trabajé sobre unos capítulos, entonces verlo completo y la descripción que hizo Jenny, la verdad, fue bastante emocionante, debo confesar. Sí. Bueno, agradezco la invitación hoy, muy feliz de poder compartir esto con mis amigos, muy orgulloso también, y quiero ser muy breve destacando dos cosas que me parecen importantes del libro, dos cosas que yo veo como esenciales, una de forma y una de fondo, ¿sí? Tan común esa dualidad en nuestra disciplina. Bueno, voy a partir por el fondo, voy a partir por aquello que me parece que hay que destacar sí o sí. Tiene que ver con lo siguiente. Cuando un grupo de personas se organiza socialmente, ¿no es cierto?, en una sociedad, en una comunidad, lo hace en base, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos intelectuales, en relación a las relaciones de poder, o sea, en base a relaciones de poder. Entonces, en ese sentido, a veces minorías poderosas logran instaurar un orden intelectual y moral en esas comunidades, ¿sí? Pero ocurre lo siguiente, cuando esa manera de entender se vuelve una totalidad universalizada, se puede hacer mediante la fuerza, ¿no es cierto? Lo conocemos como dictadura, por ejemplo. Pero también ocurre que a veces esa instauración deja de ser por la fuerza y pasa a ser un consenso, es decir, pasa a ser aceptada por las personas, ¿sí? Bueno, cuando ocurre aquello, está ocurriendo lo que Gramsci llamó hegemonía cultural, es decir, que se parte diciendo esto debe ser así, luego se dice esto es así, luego esto es mejor que sea así, y la gente termina asumiendo que es lo que conviene, ¿no es cierto?, que es lo beneficioso para todos. Entonces, una hegemonía cultural serían estas ideas que están instauradas, ¿no es cierto?, y que son ideas predominantes, que guían la forma de relacionarnos. Interesante, creo yo, me parece interesante, me parece sano, razonable, justo y necesario hoy día hacer el ejercicio de tratar de entender cómo funciona la hegemonía cultural en términos disciplinares. Es decir, qué está pasando con el diseño en términos de hegemonía cultural. Y resulta que uno puede analizarlo en principio desde dos perspectivas súper esenciales, el hacer y el pensar, la famosa práctica y teoría, ¿no es cierto? Que pareciera que se insiste en separarlas, pareciera que se insiste en una dialéctica más bien tosca entre ambas partes, cuando lo que deberíamos hacer es asumir que el conocimiento y el desarrollo disciplinar se debe dar en un diálogo permanente, activo y validado entre esas partes, ¿no es cierto? O sea, un profesor de taller tiene que valorar que el profesor de teoría se dedique a pensar, como lo hizo Mauricio, y a reflexionar sobre determinados fenómenos, ¿sí? Y el profesor de teoría tendrá que valorar el aporte sustancial que involucra el hacer, ¿no es cierto?, en términos de que produce aportes concretos y también produce conocimiento. Bueno, dado eso, el hacer y el pensar, fíjense que hoy día estamos celebrando el mes del diseño, y no es menor que se llame diseñar hoy. Queda implícita la idea práctica del hacer, ¿sí? Pero fíjense lo curioso, uno empieza a ver las presentaciones que se están dando en el marco de este mes, y empiezan a aparecer esas ideas dominantes, empieza a aparecer una forma de entender el hacer. Lo curioso es que esa forma de entender el hacer
no está dada por hacer libros de diseño. Entonces, aquí hay algo interesante. Fíjense lo que está pasando. Analicen cuántos lanzamientos de libros han visto en el mes del diseño. Si alguien me dice, no, es que por pandemia. Bueno, analicen los otros meses del diseño, cuántos lanzamientos de libros. Y nos vamos a dar cuenta que el hacer libros no forma parte de los marcos de ideas predominantes del quehacer disciplinar. Uno. Y este libro se sitúa justamente ahí. Ojo. Lo siguiente, ¿qué pasa si nosotros vamos al pensar? El pensar está sostenido principalmente, no únicamente, pero principalmente en la academia. ¿Qué nos dice la academia sobre el pensar disciplinar? Bueno, nos pone también un marco, una estructura, una supraestructura, como dice Gramsci. Esa supraestructura tiene antecedentes súper claros, tiene conceptos claros. Por ejemplo, tenemos que ser doctores, tenemos que investigar, tenemos que obtener fondos y tenemos que publicar papers, ¿sí? Fíjense lo que está pasando acá. Es tan importante para la estructura académica eso, que se vuelve lo esencial. Incluso dejan de pedirnos que seamos investigadores. Tenemos que producir investigación. Tenemos que ser productores, tener productividad, ¿sí? En ese sentido, uno analiza los grandes rankings que siguen las universidades, la Universidad de Chile, por ejemplo, y no miden la calidad docente, miden la productividad. Pero fíjense lo que está pasando aquí. En esos marcos, la investigación, la ganar fondos, el publicar papers, esas publicaciones están dirigidas a las mismas comunidades académicas, porque así tiene que ser, porque así funciona, digamos, ¿sí? Bueno, este libro justamente no se dirige principalmente a la academia, sino que se dirige a las personas. Este libro no es un paper, es un libro. Este libro lo que está haciendo es sacudirse una vez más de las estructuras, en este caso, las estructuras de reflexión, las estructuras del pensar impuestas por la academia, para demostrarnos que en su propia naturaleza, ¿no es cierto?, este libro es una manifestación contracultural. Entonces, eso es lo que yo quiero decir en principio. Me parece que la gran gracia que tiene el libro de Mauricio es que es una expresión contracultural, en el sentido que se opone a la estructura que la disciplina en este momento está dictando. Yo no digo que esté mal o esté bien, lo que digo es que es necesario que estas manifestaciones contraculturales ocurran. Eso es lo que creo. Eso como primer punto. Y como último punto y más breve, me quiero referir al diseño, que es para lo que me invitaron, y yo me acabo de salir, pero bueno. Fíjense la paradoja respecto del diseño. Diseñar un libro escrito por un diseñador que trata sobre diseño. Hago el punto porque Mauricio ha publicado libros que no son de diseño, poesía, por ejemplo. Pero diseñar un libro, tener que diseñar un libro escrito por un diseñador que trata sobre diseño y que recopila piezas de diseño, no es habitual y requiere de una conciencia específica que la verdad yo la aprendí en este proyecto. Y es que el diseño está adentro, viene en el libro mismo, porque el diseño está en cada una de las piezas gráficas que recopiló Mauricio. Uno, el diseño está en la recopilación y en la curatoría que hace Mauricio. Dos, el diseño está en la narrativa visual que establece Mauricio. Entonces, la tarea que me toca hacer es simplemente mímesis, ¿no es cierto? En el sentido filosófico. Tengo que copiar lo que está dentro, tengo que encontrar un patrón y sacarlo. ¿Qué es lo que hago? Una cubierta, un lettering, que lo que hace es tratar de imitar las imágenes que están dentro. Nada más que eso. Nada más que eso. El título del libro es una mímesis de una canción famosa. Cada capítulo, si ustedes se dan cuenta, abre sacando la tipografía de una pieza esencial para ese capítulo, que la definió Mauricio, ¿sí? Pero el acto de la mímesis está presente, ¿no es cierto? Y el discurso de Mauricio en términos de diseño está también presente. Por eso quiero decir que en el fondo yo no soy el diseñador del libro, somos los dos, Mauricio. Así que te agradezco haber compartido conmigo el diseño, compadre. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Roberto, por tus palabras. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, y ahora doy la bienvenida a Mauricio Vico Sánchez, autor del libro, profesor asociado, académico e investigador del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, doctor en investigación de diseño de la Universidad de Barcelona, diseñador UTEM, licenciado en estética de la Universidad Católica de Chile, quien ha publicado varios libros en torno al diseño, entre ellos Un grito en la pared, el afiche político en Chile, periodo 1970-2013, y este nuevo libro que nos presenta hoy, Todos Juntos. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias.
Muchas gracias, Elga. Bueno, antes que nada, ¿no es cierto?, agradecerle a todos, ¿no es cierto?, los que han participado en la realización del libro, agradecerle a Jenny Abud, siempre, ¿no es cierto?, ahí dispuesta a colaborar, a trabajar, obviamente también a Roberto, gran amigo, ¿no es cierto?, bueno, todos amigos de hace muchos años, ¿m? Y que siempre tenía la idea yo, ¿no es cierto?, de que de alguna manera, de que el libro fuera, ¿no es cierto?, más que solamente la lectura, sino que también, ¿no es cierto?, fuera un trabajo de diseño, fuera un trabajo colaborativo, y así, ¿no es cierto?, lo logramos con Roberto y Jenny, ¿no es cierto?, y también para mí es muy grato el que sea el primer libro de la editorial de Jenny, ¿no es cierto?, editorial Fulgor. Y también agradecer a Elga, ¿no es cierto?, por las palabras, y también al director del departamento, Juan Carlos Leve, por darnos, ¿cierto?, la oportunidad de la presentación del libro que había quedado pospuesta, que con esta cosa de la pandemia, bueno, el libro tiene una historia bastante larga, ¿no es cierto?, de situaciones complejas que supuestamente aparecían en octubre, después no fue en octubre, y en diciembre ya estaba listo, y bueno, y se fue postergando por todas las situaciones sociales que sabemos, y hoy día, ¿no es cierto?, ya es un lanzamiento oficial. Así que muy, muy contento, muy, muy feliz, ¿no es cierto?, de que esto se logre, porque de repente a veces genera como una especie de trauma, que uno hace un libro y quiere presentarlo, y la verdad que quedó ahí una especie de tierra de nadie, en un limbo, quedó en online, y ahora, ¿no es cierto?, tiene ya como su fecha de inscripción en el registro civil, podríamos decir, ¿no es cierto?, ya oficialmente. Antes era un objeto que permanecía en la frontera. Solo, ¿no es cierto?, decir que este es un trabajo de gran aliento. Partió, ¿no es cierto?, hace como 4 años que yo había terminado mi tesis doctoral, había dado el examen, y siempre estuvo en mí trabajar sobre este tema de la iconografía, sobre este periodo, los 60, 70, pero no ya tanto desde lo político, sino que ampliar los campos de investigación a lo que era, ¿no es cierto?, el libro, las portadas de discos, ¿no es cierto? Yo soy muy aficionado a la música, siempre me ha gustado mucho la música. Con Roberto en algún momento conversábamos que tenía esa cosa un poco de gracia de la documentación, que los discos los había escuchado todos, es decir, toda la música, ¿no es cierto?, que estaba ahí, todos los discos, ¿no es cierto?, lo había escuchado, no era una cosa que de repente uno toma un objeto fríamente y analiza la imagen. De hecho, en algunas partes del libro cito esa relación entre imagen y la canción, ¿ya? Y eso lo hace, ¿no es cierto?, bonito, y también como yo siempre he dicho, que la experiencia para mí como investigador es la experiencia con el objeto, con el elemento que tengo ahí adelante. Todo el material que está puesto en el libro, excepto dos o tres carátulas, ¿no es cierto? No tuve acceso a verlas físicamente. Todos son más de 150 imágenes, con sus notas al pie de fotografía, o el paratexto, que es lo que hablaba Jerry, ¿no es cierto?, que yo buscaba también otra estructura de ahí, de que alguien solo pudiera asimilar todo este contexto a través de leer solamente los textos de las imágenes. Otro, ¿no es cierto?, que le gustaba las imágenes solamente, contentarse con verla, y otro, ¿no es cierto?, que otro lector o lectora, que muy bien dice Jenny, ¿no es cierto?, que ha sido mi interés, y también de alguna manera lo dice Roberto, esa especie de ir contraculturalmente contra el texto científico, contra el texto, ¿no es cierto?, que los leen un académico, y al revés. Siempre a mí me ha gustado que lo lea. Yo trato de escribir para el lector, para el lector común, para todos, ¿no es cierto? No usar un lenguaje críptico, no un lenguaje que me entiendo yo a sí mismo y un par de personas, ¿no es cierto? Que a mí me parece que hay una función, ¿no es cierto?, del académico de la Universidad de Chile, que tiene que tener en consideración, ¿no es cierto?, el cuerpo social en el que está inserto.
no es solamente escribirse para algunos, ¿no es cierto?, para entenderse unos pocos, sino que a mí me interesa la comunidad. Y yo creo que un profesor de la Universidad de Chile debe tener siempre presente a la comunidad. Debe estar ahí la comunidad, los jóvenes, los adultos, todos, ¿no es cierto? Uno, tratar, ¿no es cierto?, de poderle escribir claramente para que también, ¿no es cierto?, sea la lectura un entretenimiento, no sea, ¿no es cierto?, como te dije yo, una especie de conflicto en tratar de comprender qué es lo que dijo el autor, sino que a mí me gusta que sea, ¿no es cierto?, que fluya más, ¿no? Y eso ha sido mi preocupación de todos los libros que he editado, ¿sí? Porque uno podría perfectamente tomar un lenguaje mucho más filosófico o estético y finalmente termina a mí, ¿no es cierto?, de alguna manera dejando de lado al lector y a la lectora. Y también en relación, ¿no es cierto?, que a la recopilación de las imágenes, que fue un trabajo muy largo que venía desde hace muchos años, debe ser fácil, unos 15 años ir recopilando el material, no es una cosa que se ha precipitado ahora, ¿no es cierto?, sino que de largo aliento. Y por otro también rescatar a las diseñadoras. Creo que hay una cantidad yo ahí dejé como abierto algunos espacios para que vengan otras investigadoras o investigadores y que puedan, ¿no es cierto?, conversar con estas diseñadoras que fueron tan osadas también en la época. Estamos hablando de los fines de los 60, de toda una transformación cultural, social y política, ¿ah? Que también tuvieron estas jóvenes, hoy día, ¿no es cierto?, ya son ya señoras, ¿no es cierto?, de 70 años o más, ¿no es cierto?, 75, 80 años, que estuvieron allí. Y eso me parece interesante, dejar esos nombres. Yo me preocupé, ¿no es cierto?, por en esta descripción del paratexto, de dejar las autoras, las que diseñaron las revistas, las que diseñaron algunos libros, etc. Y una vez más, ¿no es cierto?, para ir terminando, para ir cerrando esta presentación, agradecerle a todos, ¿no es cierto?, agradecerle profundamente a Jenny Abud, a mi colega, ¿no es cierto?, Roberto Oces, aparte de amigos, y también, ¿no es cierto?, haber tenido el tiempo, Elga, para que tú hubieras hecho, ¿no es cierto?, la presentación del libro. Bueno, y esperan que lo lean, que lo disfruten. Para mí eso es, ¿no es cierto?, el libro. No para amargarse leyendo el libro y tratar de que uno queda muchas veces si realmente tengo el coeficiente intelectual para haber sido capaz de haber leído uno de estos libros. Bien, muchas gracias. En buena hora. Felicidades, Mauricio. Muchas gracias por regalarnos este documento, esta obra que verdaderamente atraviesa muchas décadas, que nos da cuenta de un tiempo al que a veces no tenemos acceso y que ahora tenemos editado gracias a Fulgor, gracias a todo el trabajo de este equipo que ha presentado una obra de una divulgación, de un carácter y de un acceso fantástico. Muchas gracias por mi parte, muy agradecida. Bueno, y pequeñito también agradecer, ¿no es cierto?, lo que hicieron posible la impresión del libro, ¿no es cierto?, agradecer al Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, agradecer al Instituto Arcos y agradecer también a un amigo, ¿no es cierto?, que él también colaboró en forma anónima, a Leopoldo Briceño, que nos ayudó, ¿no es cierto?, económicamente, que esto llegara también a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Carlos. Juan Carlos está con el micrófono. Estás sin micrófono. Sí. Estás muteado, como se dice hoy en día. Un nuevo verbo. Un nuevo verbo. Como muchos nuevos que han aparecido. Bueno, lo que yo podría decir, ¿no es cierto?, es que efectivamente el trabajo de Mauricio, una vez más, ¿no es cierto?, nos encanta, ¿no es cierto?, con esta muy dedicada revisión de nuestra historia, ¿no? Porque indudablemente que hay muchas maneras de ver la historia y creo que la forma que ha escogido Mauricio en que junta historia, diseño y por qué no decirlo, una reflexión sobre la vida de los chilenos en un periodo tan relevante, ¿sí?, que afectó tanto nuestra sociedad y que nos da lecciones hasta el día de hoy. O sea, la verdad es que cuando uno revisa esta publicación, uno encuentra, ¿no es cierto?,
muchas cosas que aprender nuevamente o reaprender. Gracias a todos, gracias a la editora, a Jenny Wood, que también ha compartido, ¿no es cierto?, academia con nosotros y que trabaja en una universidad como la Diego Portales, que yo creo que también fue un factor fundamental la edición, ¿no es cierto?, en llevar a cabo esta obra. A nuestro compañero de trabajo, ¿no es cierto?, de todos los días y de nuestra oficina feliz, ¿no es cierto?, Roberto Oces, ¿no es cierto?, que yo creo que lo que él plantea, ¿no es cierto?, también es compartido. Creo que siempre es bueno prestar atención a lo contracultural, que son tal vez las formas que evitan, ¿no es cierto?, conflictos mayores y que permiten también dar cuenta de que la diversidad es buena e importante, y cultivable. Así que, bueno, y gracias también a Elga por haber participado, ¿no es cierto?, en esta presentación. Bueno, los dejamos invitados a seguir participando en nuestro ciclo Pensar y Hacer Diseño en la Chile, que se generó solamente como un espacio, no diría alternativo, pero sí un espacio distinto de ver lo que era el mes del diseño. Nos fue muy agradable que una de las obras que pudiéramos presentar fuera un libro, ¿ya? Y otro libro que no se presentó, pero que sí se hizo una charla, que fue la que hizo Sergio Donoso, que era su libro sobre investigación cualitativa en diseño. Y yo creo que eso muestra un trabajo académico muy valioso, ¿ya? Los dejamos invitados entonces para la segunda sesión de hoy día. Les damos las gracias a todos los participantes y a las 11, ¿no es cierto?, nos volvemos a conectar para ver nuestra próxima sesión, ¿ya? Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.
buenos días. Bienvenidos nuevamente a otra sesión, ¿no es cierto?, de pensar y hacer diseño en la Universidad de Chile. En la sesión de ahora vamos a revisar, ¿no es cierto?, la temática sustentabilidad y diseño como identidad y patrimonio cultural. El caso de la Tejuela Chilota. En este momento, en esta ocasión, nos van a acompañar en esta reflexión las académicas del Departamento de Diseño, Lorna Lares, ¿no es cierto?, quien es máster en diseño sustentable por la Universidad de Londres, diseñadora industrial y profesora asistente del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. Además, ¿no es cierto?, nos acompañará Paola de la Sota, quien también es académica del Departamento de Diseño y es magíster en didáctica proyectual de la Universidad del Biobío y doctoranda en la Universidad de Barcelona. También, ¿no es cierto?, harán una revisión, ¿no es cierto?, de su temática a través de conversar, ¿no es cierto?, cuáles son aquellos aspectos que son relevantes y estratégicos para poder entender el problema de la sustentabilidad y el diseño como identidad patrimonial. Las dejo a la profesora Lorna Lares para exponer. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todas y todos los que nos escuchan, los que nos están sintonizando por las redes sociales. Y con Paola, entonces, vamos a dar inicio a nuestra presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Está compartir? ¿Y se ve? Ahí sí. Perfecto. Paola, si quieres dar un saludo antes. Sí, hola Lorna, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Gracias a la facultad por esta oportunidad también. Y nos sumamos al mes del diseño con una propuesta que radica en una experiencia en conjunto en un proyecto Fondar que realizamos junto a Lorna hace un par de años en torno a la Tejuela. Así que esperamos que sea entretenido, trataremos de que sea lo más conversado y relajado posible. Y bueno, y esperamos recibir sus preguntas, consultas, dudas o comentarios posteriormente. Dale, Lorna. Bien, Chiloé, haciendo un contexto acá de Chiloé, nosotros lo definimos como que es una tradición, una expresión material consecuente por toda su construcción, por toda su arquitectura, su materialidad, además de una actitud cultural creativa que se ve en el modo de hacer las cosas y en cómo lo llevan a cabo, cómo lo viven en la isla, ¿no es cierto? Y no vamos a hablar de la historia porque no es nuestro fuerte, pero sí situarnos más o menos en el periodo colonial, en donde se empieza entonces a visualizar la arquitectura en torno a las iglesias con la madera y cómo esto ha llevado hoy en día a todo lo que nosotros vemos como el medio ambiente construido en Chiloé. Y como partimos, como decía Paola, nosotros partimos una investigación a propósito de esta cultura construida y esta estructura que uno veía en las iglesias de patrimonio de la humanidad, que eran tan llamativas no solamente por la estructura, sino también por su piel. Y en ese sentido, quisimos entonces hacer una búsqueda, pero que ya Paola había comenzado un poco antes, ¿no es cierto, Paola? Y ahí nos puedes comentar cómo surgió antes de que nosotros empezáramos a trabajar en esta preservación y conservación del uso de la tejuela. Lo que pasa es que, bueno, Chiloé es la isla grande, digamos, que estamos nosotros en este momento compartiendo con ustedes, porque el levantamiento se hizo sobre la isla grande en particular, pero Chiloé es parte del archipiélago, que son una serie de islas que se ubican al sur de Chile, ¿no? Y la llegada, antiguamente en la época prehispánica, la habitaban los chonos y los huilliches, particularmente, y con la llegada de los españoles en el año 1560 y algo, donde se ubican en la localidad de Dalcahue, comienza la llegada de una información nueva para los originales del lugar. Esta transmisión de estos saberes se va de alguna manera permeando alrededor de la isla y particularmente lo que uno tiene más arraigado en el inconsciente colectivo de la sociedad chilena y a nivel internacional hoy día es las iglesias de Chiloé como patrimonio de la humanidad, donde se puede ver claramente esta interpretación de los saberes aprendidos por medio de esta transculturación que llega a Chiloé, por medio del paso obligado del Estrecho Magallanes,
que se va viendo plasmada en estas iglesias propias de la colonización y de esta necesidad de cristianizar a todo el mundo en algún momento, ¿no? Con que esta misión de traer la palabra, y para ello la instalación de la iglesia era algo fundamental. De ahí es que se empieza a hacer notar, por medio de la magnitud de su construcción y de los colores que son tan características de ella, esta piel que las revestía. Sin embargo, esta piel que revista las iglesias, si bien son, desde el punto de vista de la tejuela, diseños bastante básicos, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y habrán otros tipos de diseños dentro de la isla que sean distintos a los que están? Y uno empieza a abrir el ojo y empieza a darse cuenta de que efectivamente habían bastantes más bordes de terminación de estas pieles que revestían ya no solamente las iglesias, sino que habían permeado también a el paisaje construido. Es así que en el año 2005 yo, por medio del mismo doctorado que había iniciado en ese instante, tomé la decisión de levantar esa investigación en la isla de Quinchao, que era bastante más controlable en cuanto a tamaño. Y en ese entonces logré catastrar 27 bordes de terminación distintos, siendo la isla de Quinchao no tan grande respecto de la de Chiloé, pero era ya significativo. Pasando los años es que con nuestra querida amiga y compañera de departamento Lorna, iniciamos esta aventura de ir en búsqueda de, ok, ¿cuántas más habrán en la isla? Y aquí partimos hace un par de años atrás con el Fondart, donde logramos catastrar, ¿cuántas fueron, Lornita? 113. 113. Pero también queríamos darle la mirada desde el diseño, cómo el diseño aportaba también en este paisaje construido. Entonces también dijimos, bueno, será, y cuando uno va por Chiloé y mira todo este gran ambiente colorido y lleno de mucha identidad, no se fija en detalle de cómo es la tejuela, como cuando uno hace la mirada más grande o más genérica, uno ve la construcción y ve la tejuela, pero no hace el zoom, ese acercamiento que hicimos nosotras, a mirar el borde de terminación de la tejuela. Y ahí es donde entonces, como decía Paola, encontramos o pudimos levantar 113 bordes y las clasificamos en 17 familias, pero solo en 9 localidades. Y acá en el mapa ustedes pueden darse cuenta rápidamente de dónde fue, donde obtuvimos el mayor cantidad de tipologías o de formas de borde de terminación, que es en la isla de Dalcahue y que no es menor que sea allí, porque es una... donde llegaron por primera vez, bueno, Paola, ahí tú tienes mayor información histórica. No, está compartiendo y aportando, digamos, lo que tú estás diciendo, que ese es el balseo obligado, digamos, al interior de lo que es el archipiélago, lo que hace que lleguen los españoles por ese lado, se asienten básicamente ahí, y hoy día es un paso obligado de la gente que vive en la localidad. Por lo tanto, hay mucha gente que, teniendo su casa en las islas más pequeñas, también tiene un lugar donde llegar a Dalcahue. Y ahí se replica lo que decía Lorna, una variedad enorme de 45 bordes de los 113 se registraron en esa localidad. Pero yo quería complementar algo que tú estabas diciendo, Lorna, respecto de esta mirada en detalle del borde de terminación, que me surgió ahora mientras te escuchaba, que tiene que ver con por qué uno no mira el borde de terminación cuando va a visitar a Chiloé, cuando va a visitar la isla. Y tal vez que tiene que ver con que la expresión de esta identidad es tan orgánica en sí misma que pasa desapercibida de alguna manera en este paisaje natural que uno puede recorrer. Te llama la atención tal vez por el colorido, pero el borde pasa desapercibido. Y efectivamente, tal como decías tú, en el momento en que te detienes, empiezas a observar esas pequeñas particularidades morfológicas de cada una de las piezas. Bueno, y en ese detalle también uno ve detrás a toda la comunidad, ¿no es cierto? Porque después pudimos descubrir, que le vamos a contar más adelante, el porqué de cada uno de los bordes. Pero no queríamos dejar pasar de cómo está como dividida morfológicamente o segmentada morfológicamente la tejuela, que
descubrimos dentro de la literatura, pero después lo vimos empíricamente allí midiendo cada una de las tejuelas y de las casas en el levantamiento de cada uno de los viajes que hicimos, que tiene un largo de 60 o 520 milímetros, si lo llevamos a los milímetros. Y lo que se ve, o sea, ahí hablábamos ayer refrescábamos todo ese viaje de cómo es la medida y cómo es el imbrincado. Paola, si quieres dar el mayor detalle del imbricado. La tejuela como tal, particularmente en la investigación que nosotros realizamos, está en torno a la madera de alerce, ¿no? Que tiene una característica propia, dado su composición, la capacidad de resistencia al agua, a la intemperie en general, y a la fibra, que es tan característica de su material, y que se puede observar en la textura, en esa textura rugosa que uno puede tocar cuando va a Chiloé y observa la tejuela. La tejuela como tal, hoy día, tiene un largo menor a los de 60 originales que se desarrollaban en la isla. El tejuelero, que es el quien va al monte y corta el árbol, hoy día árbol caído porque está protegido el alerce, y eso es una de las grandes pérdidas que ha tenido Chiloé debido a la deforestación que se produjo en su momento, porque todo lo que está construido en Chiloé, no solamente lo vemos en el caso de las casas y las iglesias, ¿no? Este material se utilizaba en el desarrollo de sus artilugios, en la forma en que se relaciona el medio de transporte, estamos hablando de embarcaciones, bigloches, carretas y un sinnúmero de otras cosas que giran en torno a la cultura chilota, porque hay una cosa que hay que hacer salvedad acá, que la cultura chilota gira en torno al material que está disponible. Y el material disponible es la madera, con sus distintas propiedades. Pero la alerce fue lo que la tejuela. El largo de la tejuela hoy día tiene 60 centímetros de alto, entre 52 y 60 centímetros, porque se ha ido cortando, como estábamos diciendo, con un ancho que varía entre 10 a 20 milímetros, o sea, 20 centímetros, que era lo que nosotros también descubrimos podían existir dentro de las diversas tejuelas catastradas. Y que dentro de esta unidad de medida se colocaban y se disponen sobre las superficies de paramentos verticales, es decir, sobre los muros y las fachadas de las casas, una al lado de la otra. Y se van imbricando, es decir, se van traslapando en las capas a medida que se van colocando, que la podemos ver en una de las imágenes que vienen un poco más abajo, se van colocando y la figura que se asoma corresponde a 1/3 del total de la altura de la tejuela, dejando esa superficie expuesta la que declara o evidencia ese borde de terminación. Aquí es importante, quería tomar lo que estabas diciendo, Paola, de la actividad que giraba en torno a la madera, y aquí es donde también, el poco manejo sustentable del bosque fue lo que llevó a que ahora no tengamos tantos alerces y que estén protegidos. Sin embargo, hoy en día se están usando también otras maderas como el canelo, la lenga y el pino impregnado, que es una de las posibilidades también que tiene ahora la tejuela como para un rescate también de la actividad, porque lo interesante también era que esto se construía en conjunto y en comunidad, donde participaban también el maestro tejuelero, pero también las familias, ¿no es cierto? Exacto. Ahí sería importante recalcar también, tal como dices tú, que el tejuelero es quien iba al monte y el carpintero era quien desarrolla el borde de terminación por instrucción de esa familia, como dice Lorna. Y que muchas veces eran las propias familias quienes diseñaban sus propias figuras o formas de borde de terminación en combinación con el carpintero o en conversación con él. Ahora, lo único distinto desde el punto de vista del material respecto de las maderas que se están utilizando hoy día es que el alerce se ha descubierto que existen casas de más de 120 años dentro de la isla hechas en alerce que aún se sostienen, y su particularidad en el color propio que va adquiriendo en la medida en que se va impregnando de agua, ¿no? Que lo hace tan seductor. Un color plateado, como las canas del pelo, aparece la cana del alerce sobre esta piel que cubre las construcciones de Chiloé.
Bueno, acá un poco lo que hablaba Paola de los 20 centímetros que se ve realmente cuando uno mira todo el diseño en conjunto de la tejuela, lo determinamos y claro, en algunas estos 20 centímetros es todo el borde de terminación, como se ve acá, pero en otras es parte, la tejuela, como matriz que le llamamos en algún momento, forma parte también de toda esta borde de terminación y solamente en un tercio de esos 20 es donde aparece entonces otras formas y otras configuraciones como lo vemos acá, ¿no? Claro, a veces incluso solo el borde de terminación, el pedacito que se asoma, ese triángulo, ese ochave o esa diagonal, corresponden a un cuarto de la altura, a 10 centímetros de la tejuela en su magnitud. Y tiene que ver con que el imbricado, la función del imbricado es que es lo que permite proteger. Retrocede una diapositiva, por favor. La colocación del imbricado, aquí estamos viendo un corte, ¿no es cierto?, del sistema de colocación de la tejuela. La primera línea, la tejuela hay que hacer hincapié en que se coloca de abajo hacia arriba. La primera línea, que viene a ser el añil, es una línea recta, generalmente que no tiene borde de terminación, y posteriormente empieza a colocarse la segunda capa. Esa capa Acá se puede ver en esa imagen la primera que no tiene borde de terminación y ahí viene la segunda. Exactamente. Y posteriormente lo que permite esta disposición es el forraje de la casa. Entonces es interesante ver, porque a diferencia de la techumbre, ¿no es cierto? Uno no ve el borde de terminación en la techumbre. La techumbre tiene borde de terminación recto. No tiene diseño, porque cumple otra función. Sin embargo, en el caso del paramento vertical o de la superficie expuesta de la arquitectura, es donde aparece este diseño que lo hace tan particular, como decía Lorna, a través ya sea de la propuesta del carpintero o de la propia familia, quien intenta desarrollar de alguna manera, como lo habíamos comentado, ¿te acuerdas, Lorna, sobre este escudo familiar o el sello, la huella digital, ¿no? Claro. Cada casa tiene su propia huella digital. Algunas más complejas, como esta, por ejemplo. Acá estamos mostrando algunas que se repiten, que tienden a repetirse, y aquí hay otras que en combinación, porque aquí vemos una matriz, no recuerdo el nombre de la familia de esta, que lo vamos a ver más adelante porque son 17 familias, pero cómo van generando una combinación no solamente con la tejuela propiamente tal, sino con las distintas variaciones de los bordes de terminación, y cómo además empiezan a jugar también con una simetría especular, ¿no?, para ir generando otras figuras que cuando uno se va alejando veo las otras figuras, ya no veo ya en lo micro el borde de terminación, sino que me voy alejando un poco más y voy viendo otra conformación morfológica. Empieza a aparecer una composición, porque aparece el lleno y el vacío, la figura y el fondo, la simetría y las operaciones de simetría. Y empieza a aparecer, como dice Lorna, no solamente la unidad, sino que el juego de la composición de esta piel que lo hace tan característico. Y aquí uno podría ver desde el diseño de una bellota a las distintas bordes como, ¿cómo decirle? Esta morfología que se va dando. Más figurativo. Más figurativo, en el vacío y en el lleno. Bueno, aquí es aquí lo puedo mostrar con el cursor, que uno podría decir como un positivo y un negativo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la que prima? ¿Esta o es esta, completa? Y ahí tiene el juego de la simetría, que va lineal y especular también hacia arriba. O sea, la operación de simetría se aplica tanto en la línea como en el alto, porque empieza a aparecer lo que tú estabas En los dos mostrando. ejes. Cómo Y especula. esta foto nos gusta mucho porque habla de el proceso y el tiempo de la tejuela, ¿no? Y cómo a través, después aparece también el color en la madera para diferenciarse. Y un poco volviendo a las familias, cómo fue el recorrido que hicimos, empezamos a mirar, bueno, la matriz, que es la tejuela como viene en su estado ya desarrollada, elaborada, y empezamos a mirar que las primeras, existía una familia que era solamente como de líneas rectas y que se cambiaba solamente el ángulo de inclinación o de corte, ¿no es cierto? Y luego aparecieron
Una Paola. cosa que me gustaría hacer salvedad de lo que estabas diciendo, que si uno se fija, la matriz es una línea, a ver, cuando el tejuelero va al monte, corta el árbol, lo cantea, digamos, lo corta, ¿no es cierto? Y lo trabaja con una herramienta, con 3 o 4 herramientas diversas, pero con el cuchillón le permite rajar la tejuela. Dentro de Chiloé uno puede encontrar 2 tipos de tejuelas resultantes, una desde el punto de vista de la técnica y la obtención de esa tejuela, la rajada y la aserrada. La rajada es con la técnica del cuchillón, donde yo corto y rebano de alguna manera una lonja, por decirlo así, para que se entienda, de este tronco en línea recta. Y sobre él canteo los bordes y la dejo a 60 centímetros. Posteriormente, todo ese material se traslada a el lugar donde el carpintero le va a aplicar y le va a imprimir esos bordes que yo les comentaba antes. En el otro caso, aquellas tejuelas que han sido aserradas han sido pasadas literalmente por un banco de sierra. Lo que uno puede ver, que incluso uno puede observar en ciertos tipos de tejuelas y de revestimiento, donde queda la huella de la hoja de la sierra, lo que hace que a la larga también no permita la protección natural del alerce, porque el poro del material está peinado, como se dice de alguna manera. Lo interesante de la técnica rajada es que permite, a partir de la orientación de su propia fibra, el escurrimiento del agua. Entonces uno puede encontrar en esa técnica que variaban en el ancho. Entonces ahí es donde encontramos los 10, los 12, los 15, hasta los 20 centímetros de ancho de una misma pieza, que dependen mucho del palo que ha sido cortado. Como en algún momento se deforestó Chiloé de una manera como casi exacerbada, hay algunas tejuelas que son más angostitas que otras, y eso habla también de la antigüedad de la pieza de árbol de donde era obtenida. Eso quería. Claro, y también a propósito de lo que estabas hablando, de la técnica, también por eso se ve algunas que son mucho con líneas más rectas, ¿no es cierto? Como esta, la familia 8, que es la biselada, y a diferencia de la figurativa, que ahí es donde aparece también otro tipo de herramienta de banco o manual que puede generar entonces unas formas mucho más onduladas, por decirla, más figurativas también, ¿no es cierto? Bien, bien antojadizas también, como que de alguna manera O sea, descubrimos, mira esta. sí, descubrimos que había una necesidad bueno, había es parte de la cultura, ¿no? En Chiloé, con esta llegada de los españoles y de un montón eh, de, de gente que venía de Inglaterra, Holanda, Francia, que pasaban antes de que tuviéramos el canal de Panamá, el paso obligado era el Estrecho de Magallanes, por lo tanto había mucho comercio y llegaban los estilos imperantes que estaban dando en Europa en ese momento y las revistas que daban, y de alguna manera los carpinteros iban copiando, llegaba esta información. Hubo muchas familias que se instalaron ahí y que también trajeron esos antecedentes que se permearon a los locales. Entonces, claro, en este intento de querer copiar una forma, iba apareciendo lo que vemos en pantalla, ¿no? Pero cuando nos tocó, y ahí les contaremos más adelante también, reproducir cada una de estas piezas, nos dimos cuenta de que no hay tecnología hoy día que las pueda reproducir. Nosotros tratamos incluso de pescar una tejuela y llevarla a un corte láser, y la verdad es que el alerce es tan duro, tan duro, tan duro, que lo único que hizo fue cosquilla. Lo quemó por su superficie y no logró cortar lo que necesitábamos que cortara. Y había que hacerlo efectivamente como lo hacían ellos a la antigua, con cuchillón, con sierra de calar, o incluso hasta con un formón en un momento determinado. Por lo tanto, no hay una rigurosidad en los bordes de terminación. Es bastante aleatorio, diría yo. O intuitivo también. Bueno, pero también tenía que ver, por ejemplo, en la alegórica, uno la ve y es bastante como rebuscada, por decir la forma, pero esta en combinación con otra generaba distinta lo que veíamos en las anteriores, ¿no es cierto? Generaba una composición distinta de la manera en que la pusieras, porque por un lado generaba un corazón y por otro generaba como un prisma. Exacto.
¿Y cómo hicimos esto? Bueno, fuimos casa por casa, recorrimos casi todas las calles, hicimos un barrido de las localidades, y una vez que ya la teníamos toda más o menos establecida geométricamente, la llevamos a un programa para sacarle todos los ángulos, radios, distancias, Ahí me gustaría alturas. que, claro, como dice Lorna, peinamos Chiloé desde Ancud a Quellón. Chiloé es una isla que tiene 180 kilómetros lineales en el fondo, lo que permitía que de alguna manera el punto de acción era Castro, ¿no? Siendo la mitad. Entonces realizábamos este peinado calle por calle, nos conseguimos planos con la municipalidad para saber dónde estaban, tratando de identificar los sectores más antiguos. Y lo primero que hicimos, aparte de tomar la fotografía, era con una ficha en mano, hablar con el locatario, preguntarle el origen, si es que lo sabía, de construcción, y tomar las medidas de cada una de las tejuelas que nos llamaban la atención y que no estaban dentro del registro inicial. Tomamos las medidas con wincha, escalímetro, pie de metro, se tomaron espesores, y posteriormente, cuando ya tuvimos el registro de cada una de ellas, se llevaron a un levantamiento planimétrico con un programa computacional que nos permitió poder registrar este material, y al empezar a registrar estas variaciones, nos dimos cuenta de esta configuración natural que se había dado a partir de esto que llamamos familia, como decía Lorna. Claro, y que también eso nos permitió tener un acercamiento mucho más desde lo emocional con las personas, y de darnos cuenta cómo cada una de estas piezas para ellos tiene un valor significativo, porque para ellos significa como ese sello, ese escudo familiar. Y que también nos dimos cuenta, que, como ya le hemos dicho, que las variaciones parecían intuitivas a veces y algunas veces aleatorias, pero que lo que hacían era también diferenciarse de la vecina, que tenía la misma. Entonces, si era, no sé, un escalón, la siguiente iba a tener 3 escalones, o 3 escalones y una angulación. Y así empezaron también entonces a diversificar la que era matriz, le fueron sustrayendo de manera como escalonada, pero ya no era suficiente el número de escalones, y ya se iba superando estos 20 centímetros de altura, entonces empezaron también a generar todas estas angulaciones que podemos ver acá, y que en combinación también generaban una diferenciación con la vecina, que a lo mejor tenía la misma, ¿no es cierto? Porque esta es casi lo mismo que esto. Lord, deja esa diapositiva. Qué interesante, porque acá en el lado izquierdo, en la imagen que tú tienes al lado izquierdo, antes del despliegue, donde están una superpuesta sobre la otra, se puede apreciar lo que tú estabas diciendo antes respecto de estos 20 centímetros donde se elabora el borde de configuración, ¿no? Como dice Lorna, la necesidad de la variación, la necesidad de la distinción con el vecino es lo que hace que ellos sientan de alguna manera que su casa tiene, o ya sea a partir del borde de terminación, o muchas veces si no logran, porque esto tiene que entenderse de la siguiente manera: dependiendo del carpintero disponible del sector, es también la cantidad de plantillas disponibles, si es que la propia familia no decide hacer su propia tejuela, pero generalmente la hace un carpintero. Entonces, cuando no tienen la oportunidad de variar el modelo porque es lo que encontraron o lo que pudieron desarrollar con ese carpintero, la varían en el color o con pequeñas incisiones como lo que estaba mencionando Lorna. Interesante es también destacar que dentro de esas codificaciones que ustedes ven de la tejuela corresponden a la localidad. Entonces DA corresponde a Dalcahue, CH corresponde a Chonchi, y así sucesivamente. Ahí ya, ahí el registro de nuestro dolor de cabeza en un momento determinado cuando tuvimos que reproducir cada uno de los bordes de terminación. Porque hicimos las plantillas tal cual lo hacían los maestros carpinteros también. Claro. Ahora, este material es alerce antiguo, recopilado de la Fundación de Amigos de las Iglesias de Chiloé, que están en Ancud. Ellos hacen restauración de casas patrimoniales, y parte de la tejuela que ellos sacan de estas restauraciones la venden para volver a reutilizarse. Eso es lo que
de alguna manera lo hace sustentable, ¿no? En el uso de la tejuela, que es parte de lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Entonces, lo que hicimos fue comprar una montonera de tejuela de distintos largos y anchos y empezar a acomodar cada una de estas plantillas que logramos con este levantamiento planimétrico. Primero, Pao, primero las seleccionamos y vimos la calidad de la tejuela, también un poco tratando de entender el material, de cómo podíamos trabajar con ella, y ahí entonces fue cuando empezamos a seleccionar y empezar a trabajar, a generar las plantillas sobre cada una de ellas, ¿no? Buscando, también identificando los anchos. Exactamente. O sea, cada una de las plantillas que se obtuvieron de este levantamiento planimétrico se hicieron calzar en estas piezas de madera que habíamos adquirido. Pero ahí nos encontramos también con que, como era tejuela vieja, mucha se quebraba, alguna estaba polillada, tenía la huella del clavo oxidado. Entonces, al momento de cortarla, como estaban rajadas en el sentido de la veta, lograban romperse. Y ahí, bueno, fue una tarea bien particular, pero con mucho aprendizaje, porque ahí realmente pudimos entender el valor de lo que significa tener una pieza de esta puesta como revestimiento en la casa. Bueno, y el resultado final lo mostramos o lo exhibimos en el Museo de Arte Moderno, que generamos un muro. Ahí se pueden observar las 113 tejuelas. Y nos gusta esta azulita porque refleja también la historia, es casi que... Y tiene una historia interna también bastante particular, porque era la más ancha que teníamos de todas, era la única más ancha que existía. De hecho, es la única que lleva nombre. Y esa tejuela se llama Gabriel, y tiene que ver con una pequeña historia que había un chico que estuvo colaborando con nosotros, que es carpintero en madera, y que fue de mucha ayuda. Sin él habríamos logrado el triple, o a lo mejor no habríamos llegado a este resultado. Y bueno, esta tejuela resulta ser la más ancha de todo el registro del levantamiento que se hizo, de la 113, es la más ancha. 14 tiene. Encontrar una tejuela de ese ancho era muy complejo por la antigüedad del palo. Ya no existen. Entonces, bueno, Gabriel, en nuestro trasnoche cortando y buscando las mejores piezas, cortó la tejuela. Y la cortó chica de que la que correspondía. Entonces, volver a encontrar, fue una odisea más o menos, porque logramos encontrar esta tejuela en otra isla. Esa pieza de color la encontramos en otro lado, y gracias a esa donación que nos hicieron por ahí, pudimos lograr repetir esa famosa tejuela cortada. Así que por eso el nombre de Gabriel tiene nombre. Bueno, y para ahora que decías de el trasnoche, si es que están algunos estudiantes viéndonos, escuchándonos, también trasnochamos. Trabajamos con las manos y nos ensuciamos, Sí. y bueno. Y después y también la expusimos en nuestra facultad, en el hall central, y allí tuvimos que hacer otra distribución del muro por las distancias y por el espacio que había, pero quedó muy linda también la exposición. Sí, lo que tiene la exposición es la particularidad de poder ir configurando, de ir jugando con esta superposición de simetrías, ¿no? Y con la configuración de las distintas piezas, lo que lo hace muy atractivo. Bueno, y aquí también tratamos de ir jugando con esta composición simétrica, con las escalas y con algunas otras. Y bueno, definitivamente nosotros llegamos a la conclusión que la tejuela chilota es identitaria del lugar, no solamente por la actividad y por cómo acá hay una ilustración de cómo se empieza a talar la madera, y queríamos también dar, con esta imagen, reflejar la disposición que en algunos momentos es azarosa, que en algunos momentos es intuitiva, pero que tiene identidad, que viene de cada una de las familias, que viene de cada una de la actividad, que viene del paisaje natural, de esta mezcla del paisaje natural con el paisaje construido, que le da vida a Chiloé,
y que Chiloé en verdad son las personas. Entonces cada una de estos elementos o estos objetos de diseño que le dijimos finalmente, tiene detrás a una persona. Y esta es una querida amiga que nos invitó a su casa porque pasamos a ver y dijimos, oh, esta qué bonita está la disposición, no la habíamos visto en esta composición, porque aquí ella tiene 3 tipos de tejuelas. Tiene una escalonada, tiene 2 escalonadas y una biselada. Ahora, ella, bien, su historia, ella está en Dalcahue. Esto corresponde a un sector de Dalcahue donde se instalaron viviendas básicas. Las viviendas básicas que se instalaron en ese momento estaban revestidas en latón. Gran parte de la magia que se perdió con respecto al uso de la tejuela en un momento determinado fue la necesidad de hacer más rápido la gestión de la instalación de las casas de este tipo, y se utilizó la hojalata. Sin embargo, los propios chilotes, en la necesidad de sostener esta identidad que habla la Lorna y que tiene que ver con su patrimonio, son capaces de forrar, aunque sea solo la fachada. Los laterales de sus casas no las forran en tejuelas porque sale muy caro, pero sí a lo menos parte de su fachada debe reflejar parte de esta identidad, porque para ellos la tejuela habla de ellos mismos. Entonces ahí se puede ver, como decía Lorna, que efectivamente hay todavía en el segundo piso hojalata a la vista, pero a lo menos en la fachada, que para ella es importante, y la decoración de su jardín, el color, etcétera, destaca ese cariño, ¿no?, de lo que se tiene del lugar. Esta era la familia que hizo ellos cortaron la tejuela. Ellos no, ella. Ella, sí, porque fue ella con ella diseñó su plantilla y ella cortó una por una de las tejuelas que tiene la fachada de la casa. Ella era vecina de la señora de la Casa Roja, y también solamente en la fachada principal uno podía encontrar esta tejuela, y la hojalata se pinta, perdón, del mismo color que la tejuela, pero la fachada es la que está recubierta en madera. Hay que pensar que hoy día una unidad de tejuela de Alerce que uno puede encontrar generalmente en el sector de Puerto Montt, pero que está controlado por CONAF, vale 1.000 pesos. Entre 1.000 y 2.000 pesos cada unidad de tejuela de árbol caído, por lo demás, sin borde de terminación. Por lo tanto, si uno solo calculara cuántos lleva en el revestimiento de la fachada, es altísimo. Acá tenemos el cementerio, o lo que le llaman en Chiloé las casas de muerto, ¿no? ¿Y por qué le llaman las casas de muerto? Porque para ellos, bueno, hay toda una historia, una historia mitológica en torno a Chiloé, que es bien conocida, y que si no la conocen los invitamos a que la vean. Pero para ellos la casa es relevante porque acoge al alma y acoge al cuerpo. Por lo tanto, la reproducción que uno puede encontrar, como los mausoleos que vemos generalmente en la ciudad, estos son sus pequeños mausoleos dentro del cementerio. Y para eso reproducen nuevamente la tejuela como un referente identitario del lugar. Uno puede observar que tienen cortinas. Nos preguntábamos también con la Paola, y eso a lo mejor habría que, si es que reproducen con la tejuela que tenían en su propia casa o que habitaron en algún momento, o es solamente que aparezca la tejuela. Allí sería interesante conocer si es que fuese la misma, ahí sí ya esta hipótesis que tenemos como la tejuela, como el sello o la huella identitaria, se reforzaría más. Sí. Y bueno, obviamente que las iglesias de Chiloé, como son patrimonio de la humanidad, es lo que afuera también internacionalmente se conoce, ¿no es cierto? Pero nosotros queríamos destacar esa otra medio ambiente construido, más humano, más cercano, que es donde el material juega un rol importante. Y aquí pusimos, era lo que decía la Paola hace un rato, que además que es costosa la tejuela, ¿no es cierto? Y que el maestro a lo mejor no está disponible, o que la plantilla no está, o que no tienen la capacidad económica para generarla, entonces aparece la diferenciación por color, o el juego de los distintos materiales como veíamos en la Casa Rosada, ¿no es cierto?, del latón, el fibrocemento,
y las dos tipologías de tejuelas que son la matriz y la otra que tampoco, o sea, tejuelas que no son tan complejas de diseñar como, por ejemplo, aquella que veíamos mucho más figurativa. Es importante, para ir cerrando ya, que sabemos que estamos sobre la hora, esta imagen es muy decidora porque Chiloé, siendo una isla, hay lugares, obviamente si tú estás en los sectores más urbanos, tienes la posibilidad de identificar tu casa a partir de una dirección, ¿no es cierto?, y un número. Pero a veces esas direcciones no están, como son los lugares un poco más rurales, y la gente decide pintar también como un signo de georreferenciación. Vivo después de la curva en la Casa Amarilla. Y en el caso de la ciudad, que nos llamó mucho la atención, esto es en Ancud, en un sector más de población, donde es un mismo caserío que está dividida la casa, en el fondo es una fachada continua, pero es una sola casa que está dividida en dos. Aquí los arquitectos me podrían retar porque no sé cuáles serían los términos técnicos para decirlo, pero aquí hay dos casas, la amarilla, la verde, la negra o la turquesa, ¿no? No es una sola casa que está pintada separadamente, son dos casas y ellos necesitan hacer esa salvedad para poder identificarse y mantener esa distinción, como decía Lorna, con el vecino. Y acá también quisimos como traer a la vista las restauraciones que se están haciendo con estas maderas estas tejuelas que son de demoliciones y que vuelven a restaurar las fachadas de aquellas casas antiguas, además de todo el vuelco que se le ha dado a Chiloé, cambiando de actividad a una actividad más turística, en donde Comercial. sí, claro, más comercial, donde sí realmente toma valor entonces esta diferenciación de la que venimos hablando. Ahora uno sí va y observa también el detalle de la tejuela, el detalle de los colores en la composición, porque ya no solamente la iglesia, también tiene que ver sus casas, sus habitantes, como cada, acá en el lado izquierdo tenemos diferentes hoteles, y los hoteles también al interior, algunos de ellos tienen revestimiento de tejuela, ¿no? Cómo le están dando también el valor del territorio, lo llevan a lo interior, a esta recreación interior y también a todo este ambiente construido, cómo se mezcla entonces la actividad, la relación humana, ¿no? Este sello identitario con ahora una actividad más comercial que es el turismo. Sí, las iglesias de Chiloé fueron el puntapié inicial para visibilizar o hacer visible a Chiloé nacional, o sea, internacionalmente básicamente, ¿no? Y su particularidad fue esta expresión arquitectónica vernácula propia de Chiloé. Esto hizo que los palafitos que uno puede ver en las distintas postales que circulan de Chiloé a nivel nacional e internacional se hicieron muy conocidos. Y estos sectores donde, en el Palafito Gamboa en este caso, son, ¿cómo se llama?, bastante atractivos para quienes desean desarrollar actividades comerciales. Antiguamente un palafito en estos sectores no costaba más de 10, 20 millones como sumo. Hoy día tú no encuentras un palafito por menos de 100 millones de pesos en Borde Mar. En la imagen de la derecha es un hotel también en el sector de Cucao, en el lago de Huillinco, donde hay una reinterpretación también de la arquitectura utilizando tejuela reciclada. Entonces, el valor que adquiere la tejuela ya no solo inicialmente por el revestimiento de esta piel que cubre la arquitectura, sino que empieza también a darle una lectura al paisaje construido, como decía Lorna, que es propia de Chiloé. Porque si bien hay algo que tal vez no dijimos al inicio, uno puede encontrar tejuela en otras partes del mundo, en Europa, y que sin duda fueran generadas antes de lo que se pudo ver en Chile. Pero en ninguno de los levantamientos o de la información que hemos recopilado nosotros con el proyecto, logramos encontrar la cantidad de diversidad de bordes de terminación que tiene Chiloé. Y eso lo hace propio. Y se suma a esta cualidad vernácula que tiene Chiloé en sí misma. Eso es como... Paola, Y son... perdón. Sí, yo creo súper que la investigación que ustedes realizaron realmente entrega una serie de elementos que hacen que
la preocupación por el cuidado del patrimonio y cómo este se puede reinterpretar, y las claves de diseño que hay detrás de todo lo que hacer del hombre desde siempre, ¿no? Son temas que son que nos deben llamar tal vez a mirar con cuidado nuestro patrimonio, que a veces pasa de largo y la gente no lo valora en toda su dimensión. En el caso de Chiloé, cuando yo vi el título de su presentación, y bueno, me quedó claro en su exposición, ¿no es cierto? El tema de la sustentabilidad claramente aparece como el tiempo y como también el crecimiento de la población, ¿no es cierto? Y el cambio que va teniendo un territorio y una sociedad, ¿no es cierto? En sus objetivos, en sus principios, en su estructura, van provocando, ¿no es cierto?, situaciones que son inesperadas. O sea, la abundancia de la madera es la que explica, ¿no es cierto?, el recurrir a ese recurso en su momento, y cómo vemos hoy día, ¿no es cierto?, que hoy día el alerce, por lo que ustedes planteaban, ¿no es cierto?, es una materia prima, bueno, primero escasa por su manejo, ¿verdad?, por lo largo de su proceso de producción. Está protegida, ¿verdad? Por suerte está protegida. Pero si no cuidamos esto, poder mantenerlo va a ser en algún momento dado no sustentable. Entonces, bueno, un poco también revisando en la nueva, en este crecimiento de la ciudad, que no, Chiloé no está ajena a ello, como tú bien decías, aparecían entonces las tejuelas de fibrocemento. Y era como una contradicción un poco en el paisaje, ¿no? Ahora, yo creo que sí hay una cosa interesante ahí, en el fibrocemento. Es como tal vez una materialidad y un patrimonio empieza a incidir en nuevas formas de expresión y en nuevos materiales, a lo mejor más sustentables. No Claro. digo que pero me refiero a que aquí hay una sabiduría claramente entre quienes desarrollaron este sistema constructivo y además sus habilidades. Porque eso de dejar la impronta en cada casa, esa firma de la forma, creo que es un tema muy interesante. Sí. Porque hoy día es casi imposible, porque la construcción también cada día es más automatizada y más seriada. Pero en cambio ahí se ve precisamente el tema de una vivienda muy personalizada. Y además, como bien dices tú, la pérdida de la mano de obra, la pérdida de la técnica, porque hoy día ya cada vez hay menos tejueleros, cada vez hay menos carpinteros, no solamente en Chiloé, no, en la misma ciudad cuesta encontrar a alguien que maneje un nivel de oficio. Y eso lo hemos visto en otros proyectos también de investigación, donde esa pérdida es complejo, porque las nuevas generaciones no tienen interés en sostener esos conocimientos y esos saberes que son tradicionales y son patrimoniales. Por eso es tan interesante el caso de Chiloé. Sí. No, y también un poco traspasar, perdón, Juan Carlos, ya sé que nos vamos, pero quería tomar también eso, pasar, claro, a lo mejor la solución no es fibrocemento, pero sí nuevos materiales que sean más, de un mejor manejo, ¿no es cierto? Más acorde con el paisaje natural de Chiloé. Y en eso también ahora estamos tratando de darle una vuelta. ¿Cuáles serían aquellos materiales con los que podríamos reproducir todas estas tejuelas y todos estos bordes de terminación que son tan ricos desde el punto de vista del diseño? Y que no sea... no, además que yo creo que ahí hay yo lo más valioso que veo, más que el reproducir, ¿no es cierto?, la tejuela en otro material, que podría ser también, ¿no? Como tú dices, ya se ha intentado, es el darse cuenta de que desde el punto de vista de diseño hay muchas consideraciones. El tema del tamaño, el tema de la disposición, el cómo se procede distinto con techos y con paramentos. O sea, hay una serie de elementos ahí de diseño que serían muy interesantes de poder reproducir como en otros módulos de otros materiales en otras condiciones, ¿no? Que a lo mejor son para climas diferentes o para situaciones diferentes. Pero yo creo que ahí efectivamente ustedes abren un espacio muy interesante que no es solo patrimonial. O sea, eso es lo que quería destacar. Que no es solo patrimonial, sino que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con algo que a veces, ¿no es cierto?, se menosprecia un poco, que es el tema, ¿no es cierto?, de los materiales. O sea, el tema de los materiales aquí está detrás de todo esto. Porque, claro, uno habla del alerce o de cualquier otro material y la verdad es que sus propiedades se aumentan o se disminuyen producto de qué uso hace, ¿no es cierto?, el que diseña y el que construye. Yo creo que ahí hay dos cosas aquí que se destacan. Porque sin ese carpintero con esas habilidades, sin el constructor el que, como tú bien decías, con ese cuchillón, saca esa lonja, ¿no es cierto?, de madera,
efectivamente nada sería posible. Entonces ahí hay muchas cosas que son patrimoniales, ¿no es cierto? Los oficios, el amor por los materiales, la pertinencia con los materiales en un lugar, y bueno, y la lección de cuidar el medio ambiente, y no sobreexplotarlo, que yo creo que también es una lección. Así es. Y bueno, darle las gracias A ti. a Paola y a Lorna por haber participado en este ciclo. De verdad, como lo decíamos en la presentación del libro hoy día en la mañana, salió también en una de las exposiciones, lo más valioso es que estamos viendo lo que es pensar y lo que es hacer diseño. Y eso yo creo que es un diálogo muy, muy valioso. Así que gracias por su participación. No, Gracias. gracias a ustedes y por haber organizado este espacio, que es muy importante también para nosotros desde el departamento y desde la facultad. Muchas gracias, Lorna. Sigamos adelante nomás, participando, y darle las gracias a quienes nos acompañaron hoy día en esta conferencia, ¿no es cierto?, en esta charla, en esta conversación, yo diría, profunda sobre este tema, y dejar los invitados, ¿no es cierto?, para las que vienen, ¿no es cierto?, que son el día de mañana, y junto con ello, ¿no es cierto?, agradecer, ¿no es cierto?, el compromiso en esta disciplina del diseño en este mes que es el mes del diseño y que además es el mes de aniversario de nuestra facultad, que también no es menor. Así es. Gracias. Bien, Gracias, cuídense todos, que chao. estén muy bien. Chao.